Muy buenos días, estamos aquí en el segundo día de nuestro Congreso Festival de Claroscuro del Arte Pop Contemporáneo Español y estamos en la sesión número 4, Juego Híbrido y Escénico, Teatro, Poesía y Flamenco. Aquí estamos con Gregorio Valderrama Zapata, que es tiene un largo currículum y yo voy a resumir un poco, las cosas esenciales, digamos. Es un cantador, un investigador, un estudioso de flamenco, forma parte, digamos, de la Peña Juan Breva aquí de Málaga, ha publicado numerosos libros sobre el tema, sobre el flamenco. Voy leyendo algunas cosas, su inquietud abarcan desde la investigación gráfica y musical, el coleccionismo discográfico primitivo y demás facetas creativas vinculadas al flamenco. En el concurso de Cante Jondo de Granada participó en el concurso, se ocupa del concurso de Cante Jondo de Granada de 1922 y sus publicaciones, ha publicado, como he dicho antes, muchos libros, de la música tradicional al flamenco, apuntes sobre la saeta flamenca, Adiós Granada, el concurso de Cante Jondo Granada 1922. Y luego aquí tenemos, lo voy a presentar ahora, luego empezamos la charla. Tenemos Agustín Linares, que es secretario de la Cátedra de Flamencología aquí de la Universidad de Málaga, profesor de Bellas Artes y se ocupa también de algo que tiene que ver con la tecnología, me parece, ¿no? Sí. Algo gráfico, arte gráfico. Y responsable de imagen de vicerrectorado de cultura. Y luego estoy yo, digamos que no me voy a presentar, me presento muy rápidamente, soy Cristian Troisi, formo parte de la organización del Congreso y además estoy aquí no solo porque formo parte de la organización, sino que he estado dentro del laboratorio que tenemos nosotros y de lo que vamos a hablar, donde estaba también Gregorio, que es músicas y rebeldes y fusiones flamencas. Bueno, yo diría que podemos empezar, no sé, hablando un poco, voy hablando un poco del laboratorio y luego habláis vosotros algo. Voy introduciendo, digamos, lo que era lo que fue y lo que será, a lo mejor, nuestro laboratorio de música y rebeldes y fusiones flamencas. Nosotros en nuestro laboratorio, digamos, hemos hablado también seguramente de flamenco porque estaba allí, pero hemos hablado también de rebeldía, que es una componente, digamos, esencial, importante de la música, de toda la música, y es una componente, digamos, transversal. Esto es de la transversalidad. Ha sido, digamos, nuestro punto en común, digamos, nuestro punto en común, y desde allí hemos empezado nuestra charla y desarrollando nuestras ideas en nuestro laboratorio, ¿no? La transversalidad es, digamos, la transversalidad cultural, entre comillas. Esta contaminación, cuando hablamos de contaminación, aquí, digamos, el término en España tiene una faceta un poco negativa, pero nosotros la interpretamos de forma positiva. Digamos, esta unión entre género, entre culturas, entre diferentes artes y diferentes culturas, diferentes formas de decir la cultura, ¿no?
Nuestro laboratorio es transversal, como hemos dicho, porque además ayer hemos visto la ponencia de Delia Macia y Silvia Escobar, que hablan, digamos, de música, hablaron también ellas de música, y de música de estos grupos, digamos, las fillas de Cassandras, que es un grupo que un poco mezcla género musical y va recogiendo desde la tradición clásica, ¿no? Esto es lo que quería subrayar, digamos, la transversalidad cultural, digamos. Como decía Bakhtin, hemos intentado, digamos, instaurar un diálogo entre diferentes maneras de expresar la cultura. Y dentro de este diálogo, digamos, aquí, por ejemplo, estamos con gente, un flamencólogo y, bueno, otro flamencólogo, pero que, claro, que tienen escritores, además, ¿no? Escritores o que se ocupan de otras cosas. Digamos que esto es el hilo conductor que ha soportado nuestro laboratorio. Bueno, no voy a quitar mucho más tiempo, voy dejando la palabra a Gregorio, con el que hemos charlado de flamenco y hemos hablado un poco de las orígenes del flamenco, estas orígenes españolas y gitanas, esta mezcla, además. Claro, de allí sale también la mezcla entre las tradiciones culturales españolas del flamenco y la cultura gitana, digamos. Esta es una mezcla que ha generado, digamos, bueno, por lo que hemos hecho, o por lo que hemos dicho, ha generado, digamos, el flamenco. Y esto es todo lo que pertenece al arte, digamos. El arte es una forma de comunicación y es una forma de un código que a veces se combina con otros códigos y se forman transcodificaciones, ¿no? Transcodificaciones. Y nacen otras cosas, nuevo género, subgénero y tal. Bueno, dejo la palabra a Gregorio. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo decir, Gustavo, no acostumbro a decir buenas tardes o buenas noches, y esto de venir a un congreso tan temprano. Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por asistir. Y en lo que me concierne, me encantó el nombre que le habíais puesto a la sesión de hoy: juego híbrido escénico, teatro, poesía y flamenco. Porque es que en realidad, digamos, incluye o contiene todos los elementos fundamentales que han permitido el nacimiento del arte flamenco. Me vaya a permitir que lea unas cositas que había escrito. La verdad es que nunca más acertado el nombre elegido para el evento de hoy, pues con el titular de esta sesión en la que estamos se podría definir perfectamente la esencia del flamenco desde su origen. El flamenco es una representación escénica, un juego híbrido, por supuesto profesional. Como cualquier otra modalidad de representación escénica, está creado desde el concepto de representación dirigida a un público. Utiliza todos los instrumentos del teatro con todas sus herramientas coreográficas y estéticas: ficción, realidad artística e interpretación. En el caso del flamenco, el elemento transmisor está basado además en la poesía y la música. Nunca mejor lo de la fusión, poesía y música. Pero añade la singularidad de tratar de representar una procedencia popular, por tanto absolutamente híbrida y tan mestiza como el mismísimo lenguaje callejero. Todo parece indicar que esta modalidad multidisciplinar de pretendida naturaleza, insisto en lo de pretendida, hay mucha menos espontaneidad de la que creemos en la historia del flamenco. Todo parece indicar que esta modalidad multidisciplinar de pretendida naturaleza indígena y castiza surge en base a una hoy bastante bien conocida demanda coyuntural. Sencillamente se hacía lo que se esperaba o lo que buscaba un determinado público. Hoy queremos saber que el principio de esta modalidad surge de manera, o florece de manera más evidente como consecuencia de la guerra contra Francia.
A partir de ahí se incentivan una serie de circunstancias que van a favorecer muchísimo, que van a allanar mucho el terreno a todo aquello que sea simbólicamente patriótico, que no tiene que ser necesariamente ni andaluz ni gitano, aunque sí se pasa por ese camino. Una de las consecuencias que observamos después de la guerra con Francia es la exaltación patriótica a consecuencia de la guerra, lo que llevó a revalorizar todos los símbolos indígenas fundidos en uno, es decir, lo español como objetivo y poco más o menos y poco menos sospechoso de contaminación o afrancesamiento que las clases más desfavorecidas de la sociedad. Es decir, se buscaba una supuesta pureza no extranjerizada y se supuso o se estableció que el modelo social que más características reunía o más propiedades reunía para simbolizar ese patriotismo eran las clases menos contaminadas. ¿Cuáles son? Las clases sociales más bajas, los gitanos y ese grupo social, al que se pretendió imitar y revelar. Poco más adelante, ya en la década 30-40, en pleno tránsito social hacia una europeización manifiesta, parte de la sociedad nacional y fundamentalmente los numerosísimos, abundantísimos, a lo largo del siglo XIX se escribieron casi 900 libros de viaje, alusivos todos al romanticismo en España. Bueno, hay muchísimos de ellos, en la mayoría franceses, ingleses y tal, pero en ruso, alemanes, norteamericanos, muchísimos. Hay un censo hecho por un señor que se llamaba Fouché del Bosch, yo hablo muy mal extranjero, así que me perdonáis la pronunciación, que me parece que este señor hasta 1890 aproximadamente refiere 858 publicaciones que se refieren, todos son viajes. En realidad la mayoría de ellos no son verdad, son una copia uno de otro, porque cuando analiza determinadas situaciones está viendo que están escribiendo o describiendo lo mismo, cambiándole el lugar o los nombres de los personajes. También nos pone en la pista de que existió una modalidad turística ya en el siglo XIX dirigida a los extranjeros, a los cuales se les daban recorridos turísticos, lo mismo que ahora. Uno consistía en llevar a los gitanos a sus cuevas, por supuesto el gitano, cuanto más gitanos fueran mejor, porque más gustaba, a los toros, a los toreros, a los que llevaban las navajas. Gustavo Doré, en 1858 precisamente, pues en una visita a España hace unos dibujos y pinta a un señor con una navaja, no una espada, una navaja que perfectamente medía 60 centímetros o más. Es decir, la exageración se entiende en aquel tiempo, funciona en aquel tiempo como un elemento a añadir al pintoresquismo que tanto le gustaba, y además era lo que buscaban los extranjeros. Tanto gustaba aquello que Richard Ford, en 1830 aproximadamente, viene a España porque su señora está mala y le recomiendan los climas nacionales. Este señor se hace en Granada, un famoso sastre, le hace una serie de trajes de majo, concretamente 3, que está dibujado por uno del Valeriano Becker o algo así, y se ocupó casi todos los 3 años de viajar a España a caballo, Andalucía especialmente, que era su Granada, Sevilla y tal, montado a caballo con su traje de majo. Él, yo creo que aquello le gustaba tanto. Quiero decir, quiero enfocar la cosa hacia la importancia que tuvo la estética, la prestancia jactanciosa, chulesca. Al fin y al cabo, flamenco es sinónimo de fanfarrón. Y cuando vemos la cantidad de pinturas y grabados que se hicieron también en aquel tiempo, de infinidad de pintores magníficos, vemos que todo destaca aquel tipismo extraordinario de los majos, las redecillas, las patillas hasta aquí, la chulería. Ese casticismo que pasó por ser andaluz, pero que en algunos casos es analizado con detalles un poco esperpéntico. Hay una fotografía de Laurent, creo que francés, en la Alhambra en 1862, donde hay un grupo de gitanos, hay un gitano con una guitarra y hay unas señoras gitanas ataviadas con muchas cosas. Entre otras cosas, por pasar por andaluzas, resulta de que llevan unos adornos que hoy son conocidos como parte de la indumentaria de Salamanca. O sea, el caso era ponerse muy pintoresco, ¿no? El máximo del ejemplo del pintoresquismo dirigido a los extranjeros es Chorrojumo.
Chorrojumo fue, y con esto ya había terminado mi intervención, fue un gitano granadino que se dio cuenta que vistiéndose al uso de la época que los extranjeros querían, iba a conseguir un medio de vida. Él decía que eso lo había aprendido de otro gitano que se llamaba Leria Cortés, el cual decía que era descendiente directo de Hernán Cortés. Y este señor, Mariano García, que así se llamaba Chorrojumo, pues era un gitano, tenía que haber tenido una foto de él. Era un gitano muy alto, muy guapo, muy bien vestido, muy pintoresco, y sencillamente se vistió de bandolero, con atavíos de torero, de bandolero, de todo lo más pintoresco del mundo, y se ponía en el camino de la Alhambra, la puerta, sé el nombre y tal, y se dedicaba a hacerse fotos con los extranjeros, porque lo veían tan pintoresco, aquel señor allí con aquella prestancia, además que era un hombre, una vara así de grande, era un espectacular, y cobraba por ello. Entonces este señor vivía de hacerse fotos con los extranjeros, y os puedo decir que todavía se documentan más de 200.000 fotografías en el mundo de Chorrojumo, que están por ahí repartidas, porque fijaros la gente lo que pagaba por verlo. Luego les ofrecía a quien quisiera, primero le ofrecía una visita ilustrada por él de la Alhambra del Río, porque la narración es fantástica, y luego una fiesta flamenca en el Sacro Monte con su familia, que fueron los famosos Amaya, que fue un grupo de gitanos que vivían en el Sacro Monte, pero que utilizó aquello comercialmente. Llegaron a viajar a los Estados Unidos con una nutrida compañía de participantes, y está, ya digo, es lo más fotografiado que puede haber del mundo flamenco, sobre todo de aquel tiempo, y simbolizan ese apartado pintoresco y comercial, lo que no es criticable. Yo no digo esto para criticarlo, lo alabo porque tuvieron la inteligencia de buscar un medio honrado y pintoresco, inventarse un repertorio. Y aquí viene lo de la fusión. Inventarse un repertorio significa coger de donde hubiera, ir a los mercadillos donde se habla en todos los idiomas, donde la influencia musical es cualquiera, y con eso confeccionar sus canciones y sus bailes, entendido a los gitanos de aquel tiempo, para convertidos ya en profesionales. Primero, enriquecer un apartado del flamenco, una rama importante del flamenco, y vivir de ello profesionalmente. Sin lugar a dudas, la hibridación, la música y la poesía, bajo mi punto de vista, están en la esencia del flamenco. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, yo por establecer, para que no sea tanto charla y más mesa, ¿no? Quería decir que tú estás hablando de que el flamenco en sí es ya una hibridación. Por supuesto, total. Estamos de acuerdo, claro. Pero creo yo que tenemos que hablar de más hibridación aún. Si algo ha tenido de éxito la cultura, el nacimiento, la cuna de la cultura, que es el Mediterráneo, de la cultura occidental, que es el Mediterráneo, si algo ha tenido éxito la humanidad, ha sido precisamente la cultura, y la cultura ha tenido éxito con la humanidad gracias a la hibridación, precisamente a la fusión. Es decir, que cada cultura haya ido contaminando al resto de pueblos, es lo que ha hecho que esa cultura se enriqueciera y que se desarrollase y que se expandiera. Y eso es lo que ha hecho que de la cultura, de la cuna y de la cultura mediterránea, se crease pues ese rico comercio y civilización que dio lugar, ¿no? ha dado lugar al mundo occidental, ¿no? Entonces, partiendo de que la fusión y la hibridación es base de la humanidad y de nuestra cultura, tenemos que tomar también en el tema que nos trae como la hibridación de disciplinas, no solo de conceptos como que tú has apuntado muy bien del flamenco. Entonces, si ya traemos el flamenco, que ya es una hibridación, el teatro también es una hibridación, porque el teatro actual no es el teatro que se hacía cuando nació el teatro, ¿no? En la cuna del teatro, ¿no? En Grecia. Entonces, también ha tenido hibridación y mestizaje, ¿no? Y qué hablar de la poesía, ¿no? Si no,
el caso es que si no hay hibridación y no hay fusión y no hay desarrollo, la cultura o la disciplina concreta se estancará y casi que moriría. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, totalmente bajo mi punto de vista. Es que, y además nosotros que está por estar geográficamente situados donde estamos, en la península ibérica, creo que estamos, ahora tenemos la oportunidad de conocer nuestros ancestros gracias a los avances genéticos y los sistemas, concretamente el tema de los haplogrupos. Y entonces vemos cómo realmente somos frutos de una hibridación continua, como tú dices, afortunada. Yo siempre me acuerdo, y me salgo un poco del tema en mis tiempos jovencillos yo era criador de canarios. Los criadores de canarios, para exposición, seleccionamos la especie, los tipos, de manera que va seleccionando por colores, por tipo de pelo o por tal. Bien, cuanto más seleccionan la especie, más débiles, más se mueren, menos sobreviven. En cambio, el canario timbrado español, que es el genéticamente más mestizo del mundo, es más fuerte. Las crías, me acuerdo que se salían sin plumas, se salían del nido con un frío que hacían en el mes de enero y febrero, que eso era insoportable, y no se morían. La hibridación es también genéticamente y biológicamente un elemento de fortaleza, así que mucho más culturalmente. Bueno, entonces, en esta hibridación, ¿no? Porque estamos hablando de tres disciplinas, ¿no? Como son el teatro, la poesía y el flamenco, ¿no? Podrían urdir un telar, ¿no? Un telar que representa la experiencia humana, básicamente, porque son como muy ya luego, más tarde explicaremos por qué entiendo yo que tocan mucho el aspecto humano, ¿no? La poesía, porque parece que es la voz del alma, ¿no? De la realidad. El flamenco como una expresión visceral y representación de las emociones más profundas. Y el teatro como la vida en acción, ¿no? Como una representación de la vida en acción. Quería traer algunos ejemplos de flamenco fusión que son muy... Hablabas tú antes de rebeldía, ¿no? Sí. De diferencia. Claro, el genio en su tiempo, el genio o no tan genio, cuando es rebelde, cuando en su tiempo no se ve como genio, se ve como rebelde, ¿no? No digo yo que sean genios, pero por citar unos casos que tenemos en nuestra contemporaneidad, por ejemplo, de todo es conocido las excentricidades del Niño de Elche, sí. Poeta, flamenco, muy criticado y quizá muy denostado, pero es necesario al fin y al cabo ese punto irreverente, ese punto, digamos, disuasorio. En un estilo de arte, en cualquier movimiento, siempre tiene que haber uno que tenga esa connotación, ¿no? Tenemos el caso contrario, ¿no? De una persona con una trayectoria con muchos estudios, como es Rosalía, ¿no? En la que todos conocemos. De la Fuente, que tiene una música más urbana, también hace ese tipo de fusión fuerte en la contemporaneidad. Y otro caso que citaría sería... Bueno, Zetangana también de forma más tangencial, pero Hanevetter, que hace mucha fusión con el jazz y el flamenco, y creo que desde mi punto de vista es muy acertado. ¿Qué piensas tú de este tema de la fusión? Bueno, controvertido. Bueno, efectivamente, es un asunto muy controvertido. Quizás estamos llevando la fusión en determinados casos a extremos que transgreden, bajo mi punto de vista, demasiado. Sí, es verdad que a medida que el género flamenco se ha ido intentando consolidar o se ha establecido unos parámetros y unos principios que con el tiempo dieron a entender como puros o ortodoxos. A mí estas palabras no me gustan, son falsas, son mentiras, digamos que son más o menos tradicionales, no hay ninguna pauta establecida, ninguna regla sobre el flamenco.
Pero sí es verdad que dentro de esas reglas no escritas se ha intentado siempre mantener determinados patrones que identifican claramente al flamenco y a su raíz. Lo podrá interpretar con más o menos libertad, pero por ejemplo, no solo el metro poético, no solo determinados patrones rítmicos, que hay quien dice que arrancan en Iberoamérica o que son de influencia afroamericana, pero que aquí arraigan de manera bastante importante, y sobre todo determinados esquemas melódicos que se conocen o se identifican desde el tiempo de los griegos, que no quiere decir que los griegos cantaran flamenco, ni muchísimo menos, ni el flamenco tiene forma de identificarse hasta mediados del siglo XIX, pero que sí esos esquemas, a modo de esquema, sean señas de identidad, que tú tengas la libertad de entenderlos como quieras, pero si te sales de ellos llega un momento en el que dejas de identificarte con nosotros. O sea, ha hablado, el flamenco puede entender como flamenco a Lola Emanuel, puede entender a Smash, puede entender a grupos determinados, pero claro, ya cuando empiezas a hablar, el Niño de Elche hasta cierto punto, pero los demás en realidad lo que han hecho es utilizar determinados patrones rítmicos que se han internacionalizado, porque por ejemplo el esquema fundamental de mucha música, de mucha música caribeña, fundamentalmente son aires de tango o de rumba, que es que son internacionales. Algunos pueden recordar un poco al flamenco por su semejanza, pero tampoco quiere decir que tengan nada que ver con el flamenco. El patrón del tango, por ejemplo, está presente en el 70% de las músicas que se utilizan en el mundo, con distintas variaciones. Y es la base de toda la música caribeña que se hace hoy, no me acuerdo, bueno, esta música moderna. Entonces, bajo mi punto de vista, yo no soy enemigo de esas transgresiones, ¿no? Lo que sí es verdad es que creo que llega un momento en el que pierde todo el vínculo con el flamenco para hacer algo diferente, que no es que sea bonito ni feo, pero es distinto. ¿No? Pero no sé si estarás de acuerdo que para que el flamenco tenga esa disciplina, tenga salud, necesita de ambas cosas, necesita de unos flamencólogos que escriban sobre el flamenco y que digan cuáles son las bases o cuál es lo que cuál debe ser como la columna vertebral, y al mismo tiempo tener otros elementos que sean disruptivos. Claro. Ambas cosas son las que hacen que tenga una salud, ¿no? Sí, mira, la salud del flamenco... Débora quiere hablar. Sí, Débora, ahora te doy... Sí, además tenemos que darte tu espacio. El flamenco tuvo, hasta los años 50 del siglo XX, tuvo un regulador, ¿no? Yo no sé si natural o no, que era el público. El público que asistía a los eventos favorecía con su aplauso, con su contratación, con su aceptación al artista que le gustaba. A partir de los años 50 empieza un determinado intervencionismo que pretende, por un lado, pretende proteger determinados modelos musicales o estéticos flamenco antiguo, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, porque lo que está es imponiendo un modelo determinado y evitando, porque está demonizando todo lo que no se sujeta a ese modelo que la administración, en este caso los determinados estamentos culturales, establecen. A partir de ahí, el elemento regulador empieza a considerar que una cosa es buena y todo lo demás es malo. Le quita al pueblo aquel poder decisorio que tenía de decir, oye, esto me encanta, la gente iba, y otro, oye, esto no me gusta, así que nos vamos, y punto. En el momento que se produce ese intervencionismo por la parte de la administración que sea competente en este tema, ya no hay regulación. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el flamenco en gran parte ha sobrevivido porque está subvencionado. En el momento que la subvención se perdiera, pues el flamenco tendría que tener alas para volver de nuevo a conquistar al público que lo sustente. Si no hubiera subvención, seguramente nuestro concepto del flamenco sería absolutamente otro. ¿Se habría perdido el flamenco antiguo? Es posible, pero estaríamos en una situación que no sabemos cuál sería, de un flamenco contextual con el siglo XXI. Entonces, ahí cabría el Niño de Elche y quien tú quieras. Pero en tanto que se mantiene el estatus antiguo, no por los flamencólogos, a mí no me gusta esa palabra, por determinados estamentos, pues entonces
sobreviven los dos. ¿Qué sucede? Que a uno dice, tú eres puro. El tildar a una persona de puro significa que lo contrario no lo son, con lo cual de alguna manera están denostando a esa persona o a su trabajo. Nosotros somos los puros, somos lo auténtico, el genuino y tal. Entonces quiere decir que el que no haga lo que tú haces es malo, solo son buenos los tuyos. Y eso a mí me parece injusto. Pero realmente, como tú has puesto de manifiesto, tampoco podemos estar continuamente viviendo situaciones culturales o sociales o lúdicas o como tú quieras, de hace 700 años o 200 o no sé, podríamos remontarnos al tiempo de los romanos. Es imposible. La vida, la cultura sigue evolucionando hacia metas nuevas y tenemos que estar abiertos a todo eso. Tengo la que quería hablar. Bueno, una cosilla muy breve. Ahora mismo hemos estado trabajando mucho en el tema. Yo he preparado mi comunicación, la pongo junto con Cristian, la suya, y de Sevilla, y alguien más, somos 4 de flamenco, Juli, que está por aquí también. Yo ofrezco una hipótesis sobre esto del flamenco y mi hipótesis se titula Flamenco Progresivo, que efectivamente es otra cosa, pero lo mismo que el rock and roll de Elvis Presley o anterior. Elvis Presley fue un poco la revolución. No es lo mismo que el rock progresivo que se genera después. Son cosas diferentes, pero sí que es verdad que yo encuentro también hay un nexo de conexión muy importante, que es lo que está diciendo Agustín, que de alguna forma la esencia se sigue transmitiendo, aunque todo el vehículo musical, el vehículo de la musicalidad sea diferente. Y no sé si vaya a ser, yo necesito un par de minutillos para una cosita. Sí, los compañeros están de acuerdo. ¿Unos minutos? Si queréis, Sí. Lo vamos a entregar hoy, que se lo va a entregar Juan a estas 2 señoras que están aquí, que han venido de tan lejos. Bueno, yo Sálida también, que viene también de Estados Unidos. Francisca López, que viene de Estados Unidos, y Dehels. Yo no sé si ya lo voy diciendo mejor tu apellido. Un detallito. Es que ayer le dimos unos ramitos de flores a Lola Ramos y a Elena Hernández Sandoica. Y este es el detallito para ellas dos. Entrégaselo tú, de parte de la Facultad de Filosofía y Letras, Francisca López y Virgen. Que viene también de Atlanta, y aquí está también Juli, que viene de Atlanta también. Bueno, pues nada, esta es nuestra representación de Filosofía y Letras, y le echo algo si quiere. Sí, bueno, simplemente también como Débora es tan cautivadora, también voy a participar, bueno también no, porque no participé en la inauguración por despiste realmente, pero sí que voy a estar en la clausura y no quiero pisarme el discurso de clausura. Así que lo que me toca como decano de la Facultad de Filosofía y Letras ahora es deciros, bueno, pedido disculpas por no haber asistido ayer a la inauguración, que seguramente fue un acto... Que lo estás diciendo tú ahora. Un acto... Me guardó el secreto, cosa que le honra, y bueno, pedido disculpas por eso y dar la bienvenida a este digamos, congreso tan diferente y tan genuino que bueno, es obra todo de, puedo dar fe de ello, obra de Débora de principio a fin, ¿no? De principio a fin, con todo lo que se conlleva. Tiene una capacidad organizadora algo fuera de serie, ¿no? Y se nota por cómo las dinámicas que genera y las complejidades que se producen, ¿no? En este tipo de actos. Así que va a ser muy largo, todavía tenemos mucho tiempo, hasta el viernes. Además me dice que seguramente no acabaremos la hora prevista, así que tenemos todavía mucho tiempo para intercambiar. Luego vendré también a algunas sesiones durante la semana, porque pillan cerca de la facultad. Así que muchas gracias. A ti. ¿Sí? Que tenemos paella ahora después del final, que tenemos meteros en la web, que hay muchas cositas diferentes, ¿vale? Proyección de cine, el jueves estamos otra vez aquí, meteros en la web y echar un vistazo al programa, que a mí me quedan nada más que 2 neuronas, no me preguntéis nada porque además no conecta. A ver, ya, pero hay muchas cosas que creo que están los niños. Sí. Gracias.
Nada, simplemente como hablábamos de hibridación y teatro y poesía, quería poner unos ejemplos de este tipo de fusión, ¿no?, que podemos traer. Primero, hablando del flamenco teatralizado, de los cafés cantantes, que ya era, ahí podíamos entrar un poco en ese tipo de fusión, de hibridación, pero por supuesto hablar del renombrado García Lorca, ¿no?, con su obra Bodas de Sangre, que también hacía ese tipo de hibridación, ¿no?, de tragedia, teatro, poesía, ¿no? La argentinita también, habla un poco de la argentinita, que conjugaba el flamenco, el tango, la bulería y los boleros, pero no solo eso, sino que teatralizaba también, y hasta el punto, sí era importante, como tú sabes, que puso su obra en 1943 en el Metropolitan de Nueva York, y el cuadro flamenco de Café Chinita, con la coreografía de Lorca, los decorados de Dalí y la orquesta de José Iturbi. O sea que tenemos grandes ejemplos, ¿no? También tenemos obras teatrales, eso desde el punto de vista más de flamenco. Desde el punto de vista más teatral, tenemos obras teatrales que tratan de qué trata España, ¿no? Un recital de poemas escogidos de grandes autores españoles del siglo XX. Olga Pericé estrena La Espina en Jerez. Hay dos obras que son así también muy típicas por el nombre, Las Benedeterías, en el Teatro Auditorio de Denia en 2021, que era obviamente de Mario Benedetti, y Las Juanramonianas, de Juan Ramón Jiménez, que también es teatro, flamenco y poesía, ¿no? Y, por supuesto, el Festival de Cosmopoética de Córdoba, que juega mucho a la fusión de estas tres disciplinas, ¿no?, con gran éxito, ¿no? Y nada, apuntar que académicamente, pues desde esta perspectiva hay desafíos interesantes, términos de clasificación y análisis que están por acotar, que la forma del arte estudiado tiene su propio silo, cada elemento, y el enfoque de la hibridación en sí misma también como elemento interdisciplinario también es importante para estudiar, y que pueda analizarse también utilizando casos de este tipo, como los pocos que he nombrado. Se pueden estudiar qué porcentaje tiene de poesía, de teatro, de flamenco, y ver por qué y cuáles son más predominantes y a qué se puede deber, ¿no? Eso sería también otro estudio interesante, ¿no? En conclusión, creo que, desde mi punto de vista, que la hibridación de estos tres microcosmos o macrocosmos generan múltiples dimensiones de la experiencia humana, no sé, sino por una profunda, lo que significa el ser humano, por su profunda implicación de fusión de artistas, de audiencias, de experimentar el viaje emocional, lo reflexivo y lo enriquecedor, ¿no? Que estas tres disciplinas, cuando se mezclan, que por desgracia no lo hacen con toda la profesión que debería, aportan mucho, ¿no?, a la experiencia humana, ¿no? Sí, bueno, yo también, ya por terminar, hay que darle la palabra a Cristian. Ha hablado de teatro. Hay una época en la historia de España que hoy afortunadamente podemos acceder casi todo, porque Internet nos ha facilitado muchísimo la labor. Y tenemos en abierto, podemos disponer en abierto a través de Google, a través de la Biblioteca Nacional, a través de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, a través de páginas especializadas como Archive.org y otras tal, pues una cantidad de obras de teatro con sus correspondientes partituras y otras anteriores, no solo del espacio de tiempo en el que se gesta el flamenco, 1830-1860, sino que podemos remontarnos un siglo antes, y en una biblioteca municipal de Madrid se conservan alrededor de 5.000 ejemplares de partituras escritas a mano de composición entre 1750 y 1810 aproximadamente, lo que nos permite tener un conocimiento especialmente se trata de tonadillas escénicas, sainete y otros tal, ¿no? Todo esto nos permite tener un conocimiento de parte de los modelos lúdicos o al menos musicales. La tonadilla escénica estaba dirigida especialmente al público
al público llano, al público no culto. Y posteriormente toda la documentación que existe de teatro en el siglo XIX es absolutamente increíble. Y ahí vemos como el teatro, los artistas profesionales de teatro, los compositores y los autores de teatro se funden, hibridan su conocimiento y su especialidad con lo que detectaba la sociedad. Es decir, que entonces, por eso te digo, se gesta primero lo que se llamó género andaluz, posteriormente género flamenco y más tarde género gitano y más tarde flamenco. En fin, muchos temas por hablar. Señores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gregorio y a Agustín por esa charla tan enriquecedora y que solo hemos tocado algunos puntos porque claro, es más amplia y ya como hemos dicho, como la cultura y como la cultura que es transversal, es hibridación, es mezcla, es mestizaje, es digamos todo y todo lo que representa los estudios culturales, ¿no? Que nosotros hoy estamos celebrando. Bueno, dentro de esta festival o congreso tenemos una lectura de poemas, ¿no? Vamos a presentar ahora a la asociación Miguel Romero Esteo, que surgió en 2012 tras el fallecimiento del dramaturgo. Algunos alumnos van leyendo, digamos, alumnos de los talleres de poesía de la UMA, van haciendo un recital de poemas del mismo Miguel Romero Esteo. Y además aquí tenemos la suerte de tener el presidente, el actual presidente, que es Rafael Torán, que además es doctor de esta universidad y tiene diferentes másteres en artes escénicas por la Universidad de Granada y claro, es titulado en arte dramático y director de escena y gestor cultural. Entonces ahí lo tenemos, que está, me parece, ahí al fondo, y que ahora nos va a presentar, digamos, el taller de que hemos hablado. Bueno, entonces dejo el escenario a... Muchas gracias. Cosas. Después comentaros que sí, mi nombre es Rafael Torán, soy presidente de la Romero Esteo, pero ellos son todos participantes de las aulas de poesía y teatro de la universidad. Yo ya acabé mi trabajo docente y ya no me dedico a la docencia. Me dedico a la gestión cultural por la Romero Esteo y a la dirección de escena. Y deciros, más que nada, que lo hemos planteado de una manera muy sencilla, es decir, aquí lo importante es dar a conocer la poesía de Romero Esteo. No hemos hecho ninguna puesta en escena, aquí no hay movimiento escénico, no hay nada de eso. Sencillamente es prestarle atención a la sonoridad, a la poética y a la evolución que Romero Esteo hizo desde sus inicios con la poesía. Que es muy curioso porque a él se le conoce como dramaturgo y él, todo su trabajo, digamos, campo hacia afuera, fue con el teatro. Sin embargo, él tocó muchas otras disciplinas. Fue periodista y está titulado como periodista.
y escribió más de 270 artículos en los años 70 en el Nuevo Diario, en el Periódico de Madrid, por el cual presentó a numerosos intelectuales, poetas, escritores, filósofos, pensadores de la época que han constituido la base de la cultura de los años 70 y 80 en España. También él ha sido musicólogo, músico, compositor, aunque las obras que él componía eran para sus obras de teatro principalmente, y hemos tenido la suerte de poderlas publicar en este libro, se llama Sónico, que son las 30 partituras que Romero Esteo compuso. La vida de Romero, si hay alguien, supongo que hay gente que no conoce bien a Romero Esteo, lo digo rápidamente. Romero Esteo, él nació en un pueblo de Córdoba, en Montoro, en 1930, y tuvo que salir de allá pues, a causa de los bombardeos, cuando la guerra civil y todo eso, se marcharon a Ciudad Real y después de Ciudad Real a Málaga. Con 9 años él estaba en Málaga con toda su familia, en una casa en la que terminó viviendo y muriendo, en ella con 88 años. De la situación de la posguerra, la pobreza, el ambiente familiar, porque la madre era muy beata y las tías eran monjas y todo eso, indujo a Romero Esteo a participar con una beca de los padres paules en un instituto pues, subvencionado para sacarlo de la familia porque no había cómo mantenerse esto. Entonces ahí comienza él un acercamiento al mundo religioso que ya lo tenía de alguna manera con su familia. De ahí entra en el seminario y empieza a estudiar para cura. Pero claro, su personalidad, sus historias, el caso es que no terminó. Fue expulsado. En el último año ya me parece que fue expulsado. El motivo no hemos conseguido averiguarlo, ya lo sabremos. ¿No? ¿Qué es lo que tiene de curioso este asunto? Pues lo que tiene de curioso es que mientras estaba estudiando para cura, escribe un libro contra Dios. Es decir, aparentemente no tiene mucho sentido, pero... Por eso no está. Por exacto. Pues parece que no. Pero nos permitió poder publicar este otro libro que se llama Contra Dios. No en el sentido, el tema era contra Dios, pero hemos utilizado el término contra Dios porque cuando averiguamos que estaban escritos en la misma fecha que estudiaba en el seminario, dijimos, esto es contra Dios, no tiene sentido. Pues, entonces él no titulaba los poemas ni nada de eso, entonces hemos tenido la edición que hacerlo porque son muy numerosos. Entonces, como queremos seguir publicando esos poemas que él titulaba nada más poemas de juventud, pues hemos preferido hemos asumido esa responsabilidad de ponerle unos títulos. Ahora iremos viéndolo. La conexión suya después se marcha, abandona el seminario, se marcha a Madrid, pasa primero por Francia, por Inglaterra, después recala en Madrid y ahí comienza su actividad teatral. Ahí comienza a escribir las obras de teatro que se titularon o se denominaron grotescomaquias, porque él empieza a escribir un tipo de teatro grotesco que rompe absolutamente todos los parámetros que hasta entonces se entendían en España por convencionalismos teatrales. Se carga el realismo español, critica a todos los autores, critica todo lo que se mueve y cuando él estrena le dan todos los palos a él. Indudablemente todo eso se le vuelve en contra. No obstante, él sigue y termina haciendo escuela porque hay otro autor, Luis Riaza, Francisco Nieva, que son todos de la misma cocina, usan la misma dramaturgia. Él, no obstante, junto con Luis Riaza, quedan en el campo, digamos, de los que se han llamado autores malditos. El teatro del silencio también se le denominó a este movimiento del nuevo teatro español de los años 70, que están amparados sobre todo por el movimiento de teatro independiente. Pero después, cuando sucede la muerte de Franco y la transición española, él se da cuenta de que el país cambia, la sociedad cambia y que su teatro tenía que cambiar. Entonces, todas las comedias de carácter grotesco que realizó durante la dictadura las frena en seco y da un giro a su producción y empieza a escribir las tragedias de los orígenes, que se llaman, que son una serie, son 13 tragedias
que 7 de ellas están dedicadas, cada una de ellas, a los reyes tartesios, a los míticos reyes Cárgolis, Avis, Nora, San Antonio, en fin, Criasor, todos los 7. Pero lo importante de todo esto es que lo que hace es una propuesta ensayística sobre los orígenes de Europa. Y en esas tragedias lo que va contando él, fundamentando el por qué considera que los orígenes de Europa culturales se centran o podrían estar muy presentes en el suroeste de la península ibérica. Entonces, esa tesis la manifiesta en 2 libros de ensayo, pero fundamentalmente en todas sus obras de teatro. Tanto es así que la primera que escribe, que se llama Tartessos, recibe el Premio Consejo de Europa en 1985. Entonces, Romero Esteo ha sido muy reconocido institucionalmente y académicamente, porque aparte de este gran premio internacional, recibió el Nacional de Literatura Dramática en el 2008, y el Luis de Góngora de la Junta de Andalucía, que es el premio de mayor reconocimiento literario, y junto a esto muchos otros premios de diferentes ámbitos. Pero, sin embargo, en el mundo teatral su obra ha sido muy poco representada, debido a su dificultad, debido a la complejidad. Y una de esas complejidades se trata, como él es musicólogo, se trata precisamente de la dificultad compositiva de las piezas. Y os lo explico brevemente. En las comedias lo importante para él era el sentido dramatúrgico de la musicalidad. Es decir, él escribía las obras de teatro siguiendo como si fuese una partitura sinfónica. Y esa partitura sinfónica se traducía a escenas, a actos, a diferentes movimientos. Por lo tanto, si desmenuzamos o analizamos la estructura de esa pieza, te das cuenta que lo está siguiendo las medidas de composición musical de una sinfonía. Entonces, claro, eso, en aquel entonces, los años 70, no se entendía, no se vio así. Y se quedó sencillamente en la sonoridad del ripio. Y por eso fue muy criticado, que melón rima con corazón. Pero claro, todo eso tenía que ver con los ritmos internos de las oraciones, en fin, no me voy a extender. Cuando él termina de escribir toda esa fase, pasa a una segunda, que es la de las tragedias. Y ahí ya se produce un cambio, ahí ya la musicalidad está más centrado en los ritmos internos y está mucho más centrado en la poética, en la imagen, en la figura que él está describiendo. Por lo tanto, hay un cambio notable de la primera fase a la segunda fase, pero contundente. ¿Pero por qué hace eso? Porque ha habido una evolución en su estilo y en su pensamiento poético, que es el que vamos a ver ahora aquí. Por eso lo hemos planteado de una manera cronológica, desde el primer poema inocente que escribe de niño, a los últimos versos o textos poéticos que escribe con la obra Tartessos de sus tragedias. Vamos a quitarle formalismo y entonces yo voy a ir interviniendo y dando paso a uno, a otro y explicando algunas cosas. Quienes queráis saber al respecto de Romero Esteo tenéis 2 opciones. Una, en la revista El Toro Celeste, en el número digital número 16, hay 20 firmas que hablan sobre Romero Esteo. Y si queréis algo más en profundidad, tenéis este libro que es esencial, Miguel Romero Esteo Esencial, por la misma editorial, El Toro Celeste, y aquí hay 5 firmas que son estudios en profundidad sobre la narrativa, la poesía, el teatro, etcétera, de Romero Esteo. Bueno, Laura, vamos a comenzar con el primer poema que se llama La Baraja, y este es un poema de niño. Esto lo escribe, es de los primeros poemas que él escribe de cuando tú quieras, Laura. Tu polen de oro lápiz. Como abeja te persigo, libro, rey de los amigos, en tu baraja de páginas. Por compañero, yo, el as y rey, sota y caballo, yo contigo, tú conmigo, brisca perfecta de la vida. Ganamos la partida. Muy bien, entonces. Ahora vamos a pasar a una serie de sonetos que son a los que antes he hecho referencia, que están publicados en este libro de Contra Dios. Aquí han habido Germán Jiménez, por un lado, y el investigador Ramón Soto han ayudado a la selección de esos sonetos, son muchos, y entonces han seleccionado los que técnicamente están mejor construidos. Vamos
Fijaros el dolor que hay y la agresividad que hay contra la idea de Dios en estos poemas. Empezamos con el arcángel Jesús. Estoy harto de ti, arcángel fiero, negro como mi alma es mi castigo. Abrasarme en tu fuego, en tu enemigo, fuego que purifica y no quiero. Que yo quiero vivir entero, vivir yo, ser yo mismo, no contigo, que me haces tragar lo que maldigo y vomitar el vino que prefiero. No, basta ya, me arañaré mis ojos, que son los tuyos hasta echarlos rojos, llameantes como un horror sangriento. Te agarraré tu cuello, que es el mío, y te hundiré mis uñas como un río de rabia hasta acabar con tu tormento. Vale, divina providencia allí. No soltarlo jamás, hincarle el diente a mí me endrugó. Mío, que yo arranco de mis huesos, luchar a piedra y tranco, disputarlo rabiosa, fieramente, no confiar en nadie, mala gente son todos, siempre a mano hay un barranco donde empujarle a uno, nadie es manco cuando se trata de comer caliente, no esperarlo de nadie ni de nada, arrancárselo a Dios de una pedrada, saberlo defender miga a migaja, clavarme en este horror, esta conciencia, no tengo más divina providencia que mis manos, mi sangre y mi navaja. No seas cobarde, corazón maldito, comulga el crimen con tus propias manos, piadosamente, como los humanos comulgan su Dios santo y pequeñito. Comúlgalo, adóralo contrito, pide perdón por tantos cuentos vanos, por tanto azúcar, besos, pan, hermanos. Dile que todo ya te importa un pito, que te han hecho gemido, puro grito. No solloces, que el crimen te hará fuerte, te incendiarán en la sangre tu amor loco, su amor negro, su ardiente negra euforia. Ten fe a la hora de la muerte, verás abrirse el cielo poco a poco y aparecer Satán, rey de la gloria. Mátame, negro amor. No es ya cosa de seguir este horror de fiera a fiera. Cuaja tus bellos ojos de pantera en mi sangre. Un zarpazo y a la fosa. Acaba de una vez esta asquerosa farsa de mi ladrido y tu sordera. Te escupiré mi bilis toda entera si me acercas tu boca venenosa. Tú me has hecho rebelde a dentelladas. Ya sé rugir, morder, dar navajadas. Amar para beber sangre caliente. Y te gano a rabioso y a salvaje, porque tengo este fuego, este coraje, saberme solo e impotente. Puede que sea sueño sucio y triste, como la realidad. Puede que sea como un viento vacío que menea las ramas del recuerdo, si es que existe. Puede que una ceniza que resiste tibia bajo los huesos, o una idea que no quiere morir y forcejea, o un muerto compasivo que me asiste. ¿Estoy petrificado o soy ya piedra? ¿Silencio soy o estoy ya silenciado por los labios de Dios? ¿Vuelvo a estar siendo? ¿Siendo qué? ¿Otro océano de tristeza? ¿Acaso es que otra vez la vida empieza? Me alzan la losa y está amaneciendo. Para finalizar, la fe, Nico, finalizamos los sonetos. No os privéis del placer de matar, no hay por qué ponerse al margen de los códigos. Una palabra como una puñalada en el corazón de cualquiera. Y veréis cómo algo muere en sus ojos en plan de entrenamiento. Podríais empezar por matar a algunas conmigo. Y luego, más tarde, un pájaro. ¿No es francamente delicioso matar a un pájaro? Le vais retorciendo lentamente el cuello.
y pía y aletea. Miradle a los ojos, veréis dentro una pequeña estrella que agoniza. Después podéis asesinar dulcemente a los gatos nocturnos y el placer será tan intenso que casi desfalleceréis de placer. No os privéis del placer de matar, es placer de dioses y nada de movimientos. Dios asesina cada día miles de hombres y ya lo veis, es tan feliz en su gloria eterna. Muy bien, muchas gracias, Nico. Con esto terminamos lo que son los sonetos. Ahora fijaros, vamos a pasar a leer dos poemas dedicados a su madre. Fijaros el cambio de tono, aunque sigue una pulsión, digamos, de violencia, de rebeldía, de coraje, de rabia. Vamos a escuchar Madre de Jorge Jesús. Ahora que todo escapa de mis manos, me he acordado de ti, madre, me acuerdo. Y me muerdo los labios, me los muerdo. No quiero lágrimas, no quiero gusanos. No lloraré, no, somos inhumanos. Los animales solitarios, muerdo. Pero me acuerdo, madre, te recuerdo. Y aúllo de pena como los humanos. Ámame, madre, ámame allí lejos. Ama mis huesos, ama mis pellejos. Ama mi soledad de amarga fiera. Ámame, madre, llega como un viento. Dulcísimo, acaríciame un momento. Lluéveme mi amor, apágame esta hoguera. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar un segundo, Loba, Teresa. El dolor que Miguel siente hacia su madre es muy patente, porque entre otras cosas, además él me dijo en cierta ocasión, me lo dijo que tenía un dolor que no lo iba a perdonar jamás, por cómo la madre había sido tratada, por la posguerra, la pobreza, por cómo la sociedad de alguna manera la había tratado. Y entonces él consideraba que eso no tenía perdón, que este país no tenía perdón por cómo había tratado a su madre, ejemplo de muchísimas madres, ¿no? Y entonces ahí había un coraje enorme. Cuando quiera, Teresa. Madre, loba humillada, que ha tenido que servir como perra humildísima para poder devorar unas cuantas piedras. Perra apaleada, que ha tenido que lamer toda la tristeza del mundo para poder arrancarle un mísero hueso de amargura. Perra pisoteada por los hombres y los dioses que te han machacado el corazón con un guijarro, te han metido en los ojos un océano de pena y te han dejado como una casa deshabitada por donde entran y salen los vientos de la noche. Madre, tú pedías besos y te dieron vinagre. Tú pedías cariño y te dieron sola en un negro planeta bajo la luna pálida de los miserables. Pedías pan y te dieron palos y piedras. Pedías agua, pedías, por favor, un poco de agua y te dieron un vaso de lágrimas venenosas. Mi padre, mis hermanos y yo te hemos cambiado por unas cuantas estrellas de papel de colores, por un plato de lentejas estúpidas. Todos te hemos traicionado. Todos te hemos abandonado. Te hemos dejado sola o indefensa. Y el sol negro de la pena te ha roído, te ha resecado, te ha consumido, te ha dejado en pura piel y huesos. Tus ojos, como una dulce luz resignada, esperan la muerte, que es el único amor verdadero. Muy bien. Vale, y ahora se produce un giro y entramos en Rosas Negras, Candy. Aquí aparece, digamos, como una actitud más de pensamiento, ya es una poesía un poquito más rebuscada, más fina, más trabajada. Varonilmente rosas, rosas mías, negras rosas llameantes, sucias rosas, como cuervos, como ascuas venenosas, como traición y dudas y agonías, como rencor, como melancolías, como terribles lágrimas hermosas, como horror de estar muerto, amargas rosas, turbias como mis noches y mis días. Me estallan en los sesos como estrellas negras, apasionadamente bellas, me ahogan,
Me queman como rabia y muerte. Me agusanan como asco de estar vivo. Rosas malditas, rosas que yo escribo, negras, como mi negra muerte. Muy bien. Y ahora ya sí que se produce un cambio. Ahora entramos ya en un romancero más maduro y a la vez más canalla, a la vez más gamberro. Entonces escribe una serie de hierofanías, las denomina así, este libro de hierofanías, que son unas poesías escritas por pareado. Vamos a empezar a hacer un círculo y lo vamos leyendo, pero que toca temas aparentemente intrascendentes, pero si lo escuchamos vamos a ver el gracejo con el que va haciendo las críticas, ¿no? Hacemos una rueda, ¿de acuerdo? Empezamos con los pelos, ¿no? Y Manu creo que comienza, ¿no? O va a ser mejor no acercarnos mucho porque si no vamos a romper mucho la dinámica. Venga, desde ahí. Quien quiera que se acerque. Los pelos del sobaco son pálidos y hermosos, porque son muchos pelos y no están asquerosos. Porque son muchos pelos, igual que el rey de bastos. Los pelos del sobaco son pelos y no emplastos. Una mata de pelo en mitad de la panza. Es amor a los pelos y aroma de garbanza. Una mata de pelo con olor a tabaco. Es el amor apenas en mitad del sobaco. En mitad del sobaco tú tienes muchos pelos. Si el corazón lo tienes con flores de los cielos. Si el corazón lo tienes con las flores celestes, en mitad de los pelos ya no tienes la peste. Si las flores celestes y el corazón a salvo, es que el otro sobaco tú ya lo tienes calvo. Los pelos del sobaco son tímidos y leves, porque se los depilan las mujeres los jueves. Los pelos del sobaco son igual que relinchos, porque te los afeitas y salen como pinchos. Los pelos del sobaco, que son negros y gordos, tienen aroma espeso y el horror a los sordos. Bueno, vale, vamos a dejarlo ahí porque esto sigue, una rueda y va a siguiente. El recital continúa, pero digo, dejamos aquí el tema de los pelos. Esto conecta mucho con su teatro de las grotescomaquias. Va en este juego del ritmo, de la sonoridad, del ripio, de lo grotesco. Entonces entramos y vamos a leer de los pelos, ¿no? Y empezamos y se van a incorporar, ¿no? 3 compañeros nuevos, que hacemos una rueda y que lo que les toque a ellos, pues ellos van a hacerlo, ¿de acuerdo? Comenzamos con Carmen, ¿no? Sí. Un momento, Rafael, es que los que no leíamos lo del pedo, hemos dado nuestros papeles a los que sí ven. Entonces, es que hay quien no tenemos. No, pero yo tengo. Bueno, no importa, no importa. Nos saltamos y ya está. Sí, es para que el público tenga una idea un poco de cómo va. Venga, comenzamos. Los pedos son aromas igual que serafines. Los pedos son litúrgicos, igual que los maitines. Nocturnos y piadosos son los pedos de madre. Horribles y olorosos, los pedos del desmadre. Pálidos como azúcares son los pedos de monja. Los pedos de las niñas, igual que una toronja. Torpes y desvalidos, los pedos del muchacho. Los pedos del canónigo son rosas a lo macho. El viento del espíritu son los pedos del cura. Los pedos de los sordos son pedos de locura. Humanos y devotos los pedos de las putas, que los sueltan a morro y las pasas canutas. Gordos igual que frutas los pedos de doncella, te los disparan dulces y te sueltan la pelle. Canutos y con cáscara los pedos del doncel, los cascas y unos mierda y otros saben a miel. Rajan de la baraja como truenos con sopas, los angélicos pedos del caballo de copas. Los pedos de los reyes son lo mismo que santos, los pedos de las sotas son un pedo entre tantos. Oh pedos de las reinas, que sois igual que ánimas, que sois vientos de amores, que sois vientos de lágrimas. Oh dulcísimos pedos donde el amor solloza, donde os orina el alma, donde casca la moza. Igual que melonares, los pedos del sargento, los pedos de los frailes son bombas de convento. Los pedos del almirante, igual que un zafarrancho, los de los marineros son alubias del rancho. Igual que un mariscal, también la mariscala. Oh pedos de mariscos en mitad de una pala. Oh pedos de mariscos en mitad de la noche. Oh pedos como lágrimas, oh pedos del fantoche.
los besos espesos con ninguno. Y es la melancolía ya otra vez en el nido, los pedos melancólicos cuando el amor se iba. Y es la melancolía y es la santa ilusión, y son todos los pedos en mitad del corazón. Y son todos los vientos de la alma a chorro, la rosa de los vientos en mitad de los morros. Los pedos de los justos son como florecillas. Si te aguantas un pedo, huelen luego a membrilla. Los pedos de los justos son lo mismo que los pomos. Si te los aguantas gordos, luego trae más aroma. Son pedos inmortales los pedos de los miros, y son los de las mujeres en casa y con los rubros. Los pedos del poeta son canela de amor y apestan dulcemente igual que tu señora. Los pedos del profeta llamean de castaña, son los truenos a menos reventando montañas. Los pedos del apóstol son decentes y castos, las nubes de querubes y aromas como pasto. Pedos del archiduque a modo de repugnio, el trueno de las nalgas, la flor del refugio. Los pedos de los jueces son los pedos proscritos, orilla de la infamia, orilla del delito. Los pedos del notario son pedos heredables, los sueltan santamente a modo de incunable. Los pedos de los ricos son una flor celeste, una flor delicada, pues nunca tienen peste. Hay pedos de los pobres, sois pedos de la olla, lo mismo que ajos porros y con mucha cebolla. Los pedos de las perras son igual que tocinos, los pedos de las vacas son divinos, son pedos diamantinos. Los pedos de los guarros, si los tragas espesos, te curan los catarros, igual que estufo angélico. Los pedos de ilusiones, lo que suelta el obispo, son igual que melones, igual que tufo angélico y manteca de unto. Los pedos de los muertos, los pedos del difunto, y aromas de violetas humildes, deshonra, los pedos de la referenta Madre Superior. Bueno, vamos a seguir ahora con... ahora Miguel da otro giro y empieza a escribir una poesía más lírica, que se llama El romancero de la mar y los barcos. Está dedicado al mundo de la marinería, que también es un tema recurrente en él, en sus obras de teatro, sobre todo en una pieza que se llama El barco de papel, donde son dos niños jugando en un desván a que son marineros y están todos los motivos propios del mundo infantil, de los cuentos de piratas y todo eso. Entonces, a partir de ahí, él escribe un libro que se llama Romancero de la mar y los barcos, y hemos sacado 3 poemas. Manu, empieza con La farola. Arriba, en su promontorio, la farola de la mar echa sus vamos de luces, lo mismo que miel y pan. Echa sus vamos de luces al agua por la mitad de la noche de los barcos y la noche de la mar. Echa sus ramos al agua, y sus ramos son igual que relámpagos de lumbre, y los peces no se van. Echa sus ramos al agua, a la mitad de la mar, y ya no se van los barcos a las rocas a chocar. Echa sus ramos de luces, la farola de la mar, y alumbra a los marineros que no quieren naufragar. Muy bien. La novia, Carmen. Tenía yo una novia pálida, igual que una dolorosa, que me aguardaba en el puerto con una lágrima hermosa. Por mitad de los toneles de la lluvia era la cosa, pasear y ver los barcos, y ella estaba silenciosa. Paseábamos el puerto como quien anda una losa. De las islas del océano yo le mandaba piadosa una postal de colores igual que una mariposa. De los puertos de ultramar yo le mandaba una rosa. Bien. Marinero, Angie. El marinero canalla, el marinero bigarro,
Abajo en su camarote, por aliviar el catarro, lleva estampas de mujeres, igual que la miel del tarro, con las lluvias de la mar y el barco igual que un cacharro. El muchacho a su litera va y se sube al despatarro, con el viento de la mar, igual que huracán macarro. El barco se lo atraganta a la mitad de un cigarro. Ve rosas en las estampas, dice, a las rosas me agarro, le da la melancolía y se va poniendo guarro, y aguardando de las rosas y agarrando miel del tarro, se hace puñetas de muerte y se le cura el catarro. Vale. Hasta aquí está la producción, digamos, poética de Miguel, más o menos convencional, y después entra en lo que llamamos ya la época épica, que está muy relacionada con las tragedias de la que antes os he hablado. Este es un libro en el que hemos podido publicar Los Milenios. Los Milenios es el primer poema que escribe Romero Esteo dedicado a Tartessos. Su intención antes de escribir la tragedia Tartessos era escribir un gran poema épico. Ese poema épico era este, Los Milenios, pero cuando llevaba ya un montón de páginas escritas se dio cuenta que era insuficiente como estructura, como forma, era insuficiente para decir todo lo que quería decir, y que el teatro le iba a dar, digamos, más cancha, más campo para contar todo eso, y por eso abandona Los Milenios y empieza a escribir la obra Tartessos de teatro. No obstante, vamos a escuchar de Los Milenios, vamos a escuchar algunos fragmentos. Paco, Carmen, Teresa, Laura. Perdona, Rafael, Teresa se ha tenido que ir. Sí, bueno, pues los saltamos lo suyo. Es nada más que son unos trocitos, unos fragmentos. Fijaros la tesis que él maneja, en el que viene a decir en definitiva que nadie viene, que no vienen de ningún otro sitio, sino que son de aquí, son autóctonos. Es decir, los orígenes de toda esta cultura nuestra es propia. No llegaron de la mar en los navíos de las cañas y el cáñamo. No llegaron de las muchas lunas de viento por mitad de la mar. No llegaron desde las grandes islas ásperas, con el gran viento de los sirocos, el gran nublo de los camellos y las osamentas del sol. El gran viento solano desde los páramos de Áfrix, desde los palmerales y las bestias de Áfrix. La noche a la mitad del día, con los nubarrones de las arenas calientes, el viento de la gran solanera, el gran viento de Áfrix sofocando los algarrobos. No llegaron desde más allá del gran viento de Áfrix, desde los archipiélagos de los volcanes y las islas marineras, desde los archipiélagos de los mármoles y las rosas. No llegaron de al otro lado de los archipiélagos, con los vientos de levante a mitad de las grandes lonas veleras. No llegaron de la rosa de los vientos marinos. No llegaron de las aguas del este, no llegaron de las aguas donde a mitad de la mar asoma el sol, no llegaron de las aguas donde a la caída de la tarde, por mitad de las olas se van sonámbulo el sol a sus palacios, de las aguas oscuras y la noche. No llegaron de las aguas del este, no llegaron de las aguas del oeste, no llegaron de las aguas grandes. No llegaron en los navíos de la madera y los remos, desde la mar gruesa y los naufragios. No llegaron de las rutas del estaño y las aguas del norte. No llegaron de las aguas del sur. No llegaron de las islas de Canarias, donde los pájaros amarillos. De las islas de Canarias, donde las montañas de la ceniza. No llegaron de las islas donde las montañas de la luna. No llegaron de Canarteitei, donde a mitad de las aguas, por arriba de las águilas y las nubes, lo mismo que en una peñasco en mitad de los cielos, el gigante de los truenos y la roca negra vomitando el fuego sagrado, y el gran gigante de los humos al sur de las islas de las lluvias. Vale, y ya para terminar, vamos a hacer, ahora ya sacamos, fijaros que en este ya se ve que va avanzando más hacia la dramatización, y ahora ya es un texto trágico, ya es un texto de Onócopo, uno de los personajes de la obra Tartessos.
En la obra Tarteso hay un conflicto entre dos hermanos, Onócopo y Áraco, que son dos maneras de ver el mundo. Saben que la civilización tartesia puede ser o bien arrasada o bien puede ser contaminada por otras culturas. Y hay un conflicto entre los dos hermanos que tienen que decidir qué hacer, qué postura tomar. Si una postura bélica de enfrentamiento a los que vienen de fuera o una postura, digamos, pacifista e integradora hacia los que vienen. Y ese es el conflicto, digamos, fraternal que hay, pero un conflicto político también a lo largo de toda la pieza. Entonces, Onócopo defiende una de esas tesis y ahora vamos a ver un momento, o vamos a escuchar uno de esos momentos de su poesía, ya del texto ya más épico y más trágico. Obscura llega la muerte, lo mismo que un sol negro, alumbra de la herida secreta y asoma entonces la faz y al otro lado de los mundos, la faz terrible de los dioses. Nos damos cuenta entonces que iba el nogal echando nueces vanas, de vano el vacío. Oh, negras las luces, de negro el sol negro, relámpagos de huecos los dioses y obscuro el corazón. Rodaban las lunas arriba de los bosques, rodaban las lunas arriba de las cordilleras y los bosques, rodaban por mitad de las llanuras y los ríos, rodaban a la orilla de los océanos y las aguas, rodaban las lunas y rodaban en vano, rodaban los gigantes, igual que los castillos de las arenas, aventados los árboles de las hojas de oro, aventados de al otro lado de la muerte, de al otro lado de la casa vacía de las palabras, de la casa vacía de los planetas y los mundos. Ruedan de los abismos de los cielos, locas las ruedas de los cuchillos y la sangre, salpicada de la sangre de las manos, el cuchillo a la mitad de las manos. Así caminamos del camino hacia ningún camino, caminamos del mundo hacia ningunos los mundos, suplicamos de los dioses hacia ningunos los dioses, nutrimos de horror hacia las piedras de la luna, hacia grandes las piedras de la luna. Nos alimentamos de la misericordia, mientras a la mitad del corazón creciendo van de ningunas las lunas. Los venenos oscuros de a la boca del gran agujero, los túneles de larga la noche. Muchas gracias, Paco. Y ya para finalizar dejamos la pantalla libre y vamos a ver este vídeo de un experimento musical que se realizó. Como os conté al principio, la dificultad está en la producción musical de sus tragedias. Entonces probamos qué estéticas sonoras podrían funcionar que no traicionaran las atmósferas trágicas que en el texto había. Y después encontramos, después de mucho trabajar al respecto, que la música arcaica y la música electrónica podrían ser las dos estéticas que, aunque parecen muy alejadas una de otra, podrían dar cabida a esta, digamos, banda sonora de las tragedias. Hicimos un experimento en el Teatro Echegaray y entonces nos faltaba una tercera pata de todo esto, que era la voz. Entonces fue el actor al que contratamos, Javier Viana, que también es percusionista. Entonces buscamos músicos de alta talla para poder hacer este experimento. Entonces la música arcaica, que es el Luis Paniagua, la familia de los Paniagua, que son músicos medievalistas, luthier y todo esto. Luis Paniagua toca la lira, después Juan Manuel Cidrón lleva toda la música electrónica y el texto y en la percusión la hace el actor Javier Viana. Vamos a ver un fragmento nada más de este concierto que es improvisado, es decir, esto está trabajado sin partitura. ¿Por qué se hace esto? Porque lo que se quiere es que estén los músicos muy atentos y actúen, digamos, por acción-reacción, de acuerdo al estímulo que va recibiendo, bien del texto, bien de la intencionalidad del actor o bien de la propuesta sonora que su compañero le está haciendo. Esto resultó que funcionó y estuvimos en Estrasburgo después repitiéndolo y ahora en Santander, y por lo tanto, bueno, es un concierto fusión que va funcionando, pero la idea no es convertirlo en un espectáculo ni que funcione, es un experimento nada más, y entonces cada vez que se hace es nuevo, porque no existen partituras. Los músicos tienen que estar muy atentos a las propuestas que sus compañeros van dando. Vamos a escuchar esto un momentito y con esto ya finalizamos el recital.
cuando chiquillos que éramos, de cuando muchachos, me llevaba de la mano por mitad de las calles. ¡Oh no, Copo! Me llevaba por mitad de las calles de Tartesos, la ciudad. De cuando chiquillos que éramos, de cuando muchachos, me llevaba de la mano por mitad de las calles. ¡Oh no, Copo! Me llevaba por mitad de las calles de Tartesos, la ciudad. Decían los curtidores de cueros: por ahí va Onócopo, el primogénito del rey de reyes. Me llevaba de la mano por la orilla de las canales. Decían los barqueros de las canales, decían los barqueros de las canales y de las calles de las aguas: por ahí va Onócopo, el primogénito del rey de reyes. Me llevaba de la mano por la orilla de las murallas. Decían los caldereros de a la orilla de las murallas: por ahí va Onócopo, el primogénito del rey de reyes. Decían las mujeres del mercado: por ahí va Onócopo, el primogénito del rey de reyes. Decían los alfareros de las alfares: por ahí va Onócopo, el primogénito. Me llevaba de la mano por la orilla de los navíos y decían los mercaderes de los navíos: por ahí va Onócopo. Me llevaba de la mano por mitad de los palacios de las aguas. Decía entonces nuestra madre: por ahí va Onócopo. ¡Onócopo! Me llevaba de a caballo por afuera de las murallas. De a caballo alrededor de Tartesos, la isla. Decía de las atalayas los centinelas: por ahí va Onócopo, el primogénito. Por ahí va Onócopo, Onócopo, Onócopo. Desvestido ya de los oros pontificales, con solo la blanca túnica ribeteada de hilillo de oro, terciada de la rueda estola de negro el luto, la capa de plateadas las escamas a modo de chapas, la corona de las placas de oro macizo a la mitad de las manos. Onócopo llega meditabundo a la izquierda al fondo y siéntase ceñudo y sombrío en el sitial de los ébanos, allí al amparo de las sombras. Me llevaba de la barca de oro a los caños de Salam Mauneva, de la barca de oro por mitad de Ahorno, la madre de las aguas. Decían las nubes, decían las aves de las aguas: por ahí va Onócopo, por ahí va Onócopo. Me llevaba de a caballo por afuera de Tarteso. Me llevaba de a caballo por afuera de Tartesos, la isla. De caballo a galope a la mitad de las llanuras. De caballo a galope a la mitad de los grandes ríos. Decían las llanuras de las cebadas y las avenas. Decían los grandes ríos: Onócopo, Me llevaba de a caballo por mitad de los bosques, por mitad de las cordilleras de los bosques. Decían los bosques, decían las cordilleras de los bosques. Hemos intentado respetar la hora que teníamos para hacer nuestra intervención. Le agradezco muchísimo a todos los participantes de los talleres de poesía y teatro de la universidad que se han prestado. Ya ayer hicimos un primer ensayo y hoy han hecho ellos la participación, y cómo no al equipo técnico, pese a todas las dificultades. Ya sé el motivo por qué no podemos ver lo de Andaluces Lloran, y es que lo han quitado de YouTube porque van a presentar el disco en breve. Entonces he caído ahora, digo, es que van a presentar el disco, por eso no lo hemos encontrado. No obstante, os lo recomiendo porque ahí se ve muy bien la fusión entre el tema del flamenco hondo que canta Andrés de Jerez, y que lo tuvimos hace poco en el cementerio inglés cuando celebramos el 29 de noviembre el funeral del 5º aniversario del fallecimiento de Romero Esteos. Siempre hacemos todos los años el cementerio inglés donde están sus restos, las cenizas. Hacemos un evento, y este año hemos traído a Andrés de Jerez para que cantara
justo ese texto, Andaluces de llorar, que es el título que ellos le han puesto a la hierofanía de los moriscos que Miguel escribió sobre el tema del expolio, digamos, realizado en Andalucía. Así que, pues, el aplauso para ellos. Y Muchas gracias, Rafa, en nombre del proyecto Claroscuro, del Congreso y de todo, y a los talleres de teatro, a todos, a las profesoras de los talleres de teatro, Alessandra, Violeta, y ¿dónde está la otra profesora de danza? Que creo que está afuera trabajando. Sí, trabajando. Bueno, pues nada, tenemos una pausa café y luego tenemos a Julie, a Julie Bagentos. Primero interviene, si ellos no disponen de otra cosa, Pepe Satorre, con una conferencia musicalizada sobre la evolución de la guitarra flamenca, o la progresión, como yo le digo, la guitarra flamenca, y luego Julie Bagentos nos va a hacer. Ella es una profesora de la Georgia State University de Atlanta, y aquí otro profesor más, y otra profesora que ha venido de otra universidad de Atlanta. Vienen los norteamericanos y Julie nos va a hacer un taller de bulería nivel 0, que ella imparte a los alumnos de Atlanta. Y además es muy curioso la observación de que el nivel 0 de flamenco que podemos tener cualquiera de nosotros no es el nivel 0 con mucha mayor dificultad que tiene alguien en Estados Unidos que no ha estado inmerso, ¿no?, en nuestra cultura. Y Julia ha desarrollado unas metodologías muy interesantes para que en un ratillo estemos todos bailando bulería. Pues si queréis vamos a la pausa café, si Rafa no dispone de otra cosa. Muchísimas gracias.